Muchísimas gracias nuevamente por darnos esta entrevista. Y para comenzar, simplemente usted sabe que este ciclo se ha hecho en homenaje a la memoria del doctor Ezequiel Gallo. Si quiere compartirnos un recuerdo con el doctor Ezequiel Gallo, sea personal o profesional, para arrancar la entrevista. Bueno, imposible, porque Ezequiel ha sido un entrañable amigo y además ha sido mi colega y compinche durante una larga trayectoria académica. Sí, el mejor recuerdo que tengo de Ezequiel es que hemos hecho libros. Preparamos una antología que se titula De la República Posible a la República Verdadera, una colección de historia que dirigió Tulio Alperindongui, y luego culminó nuestro trabajo con la publicación de Liberty Fund sobre Liberal Thought en Argentina. Y realmente trabajar con Ezequiel, la mejor manera de definirlo es que era un festín de la inteligencia. Bueno, muchísimas gracias. Realmente sí, una persona muy generosa y que en parte... Y sé que estuvo una gran vinculación con ustedes. Sí, claro, como creo que les hemos comentado en otros encuentros, el doctor Gallo fue el presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Hume desde que nació la fundación hasta su fallecimiento. Así que bueno, para comenzar puntualmente con los temas de la entrevista de hoy, usted en su biografía sobre Sarmiento, además de la obra y del rol político de Sarmiento, habla de la personalidad de Sarmiento, ¿no? Usted, para comenzar, así, ¿nos podría hacer un mínimo semblante de los dos personajes de Alberdi y Sarmiento como personajes públicos, digamos? Bueno, hay dos dimensiones, ¿no? Una es la dimensión personal, lo que es la personalidad de cada uno, y no pueden ser más diferentes. Alberdi es una personalidad melancólica, distante. Yo diría que es el típico intelectual arrojado a los avatares de la política y que fracasa en esos avatares. Sarmiento, en cambio, es todo lo contrario. Sarmiento es una personalidad explosiva y por tanto tiene momentos geniales, momentos de caída muy acentuados, pero no hay ninguna duda que la virtud de Sarmiento es ante todo una virtud política. Sarmiento, como Alberdi, se consideran grandes fracasados en su juventud durante el periodo de Rosas, los dos van al exilio, los dos se conocen en Chile, pero Sarmiento a su regreso, después de Casero, va a entablar una trayectoria política espectacular que culmina con el ejercicio de la presidencia en el año entre el 68 y el 74, amén de haber participado en todo, ¿no? Desde la reforma del 60 hasta todos los cargos que ocupó para la gran revolución educativa que él mismo va a impulsar. Alberdi, en cambio, sufre en carne propia el gran fracaso del proyecto urquicista, ¿no? Es el embajador de Urquiza ante los estados europeos, y después él mismo se propone un autoexilio que dura nada más y nada menos que hasta 1880, cuando vuelve porque lo han designado diputado por Tucumán, su provincia. Y bueno, aquí sí hay un enlace interesante, ¿no? Son dos grandes provincianos, Alberdi es tucumano, Sarmiento es cuyano, sanjuanino, ¿no? Por tanto, aún en el 80, cuando se da la gran batalla por la federalización, que era uno de los grandes cometidos y proyectos de Alberdi, que lo anuncia ya en las grandes discusiones que tienen allá por la década del 60, él la posición que adopta es una posición absolutamente contraria a lo que era su pensamiento. Y yo diría que con la victoria de Roca hay un momento de ilusión, de despedida, pero luego parte a Europa y tiene un final muy desgraciado. Mientras tanto, Sarmiento sigue batallando hasta su muerte aquí en Buenos Aires, y después yo creo que tenía efisema Sarmiento, ¿no? Y después parte a Paraguay en busca de clima más benigno, y ahí muere. De modo tal que sí, hay un choque muy grande, y ese choque de personalidades se ve muy claro cuando entablan la famosa polémica en Chile con la cartas quillotanas, la 101 y demás, donde se ve claramente, digamos,
el perfil de ambas personalidades, ¿no? La mesura, la frialdad de Alberti respondiendo, y por otro lado, la explosión a golpes de genio, insisto, de Sarmiento. Muy bien. Y usted en su obra, en la tradición republicana, comienza diciendo, bueno, perdón, en la segunda parte de la tradición republicana, comienza diciendo que la revolución en América del Sur, tanto para Alberti como para Sarmiento, es la oportunidad de la creación pura, sin arraigo. A mí me llamó la atención esta expresión. O sea, que no se trataba de la continuidad de una tradición o de la incorporación de un modo primitivo de ejercer la libertad de forma paulatina, sino que era como una creación casi de cero, ex nihilo. ¿Nos podría comentar un poco más esta idea de por qué? Bueno, es el gran tema, yo diría, del pensamiento, no solo de Alberti y Sarmiento, sino diría del pensamiento en general del siglo XIX. El problema que tiene el siglo XIX hispanoamericano, dado que usted sabe perfectamente bien que en Brasil optan por la monarquía gracias al traslado precisamente de la Casa Real de Lisboa a Río de Janeiro. Pero en Hispanoamérica el problema es ¿qué hacemos con una república que no tiene raíces? Esto viene desde Bolívar. Esto viene desde Bolívar. ¿Qué lo lleva a Bolívar además en un lapso de 14 años, digamos, desde el 12 hasta el 26, a imaginar sistemas cuasi monárquicos muy inspirados en Hamilton, dicho sea de paso, que evidentemente no prosperan? Pero el problema que tienen y que los enfrenta realmente a una realidad muy difícil es cómo elaborar una legitimidad republicana cuando la república se impone por necesidad y sin tradición. La tradición que heredan ellos es una tradición monárquica, burocrática y además borbónica, porque si hubieran heredado la tradición anterior a los Borbones hubiera sido una situación un poco más flexible, más compleja y más diversa. Pero no, enfrentan realmente la caída estrepitosa de un imperio altamente burocratizado que no conocía mecanismos de representación política que vinieran de abajo hacia arriba. Inventan posteriormente de que los cabildos eran la semilla, el núcleo de una futura representación, pero la representación en los cabildos, como mostró Vicente Fidel López, era al revés de lo que es una representación tal cual se la practicaba, por ejemplo, en las colonias de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. De modo tal que aquí sí hay un problema muy, muy serio, ¿no? Que es el problema de la Revolución Francesa. Cómo crear costumbres republicanas a partir de instituciones republicanas que se van estableciendo. Y de ahí el gran desafío de Sarmiento, que es la educación, y el gran desafío de Alberti, que es traer los gajos vivos de una civilización proclive a legitimar una república con el famoso apotegma de gobernar y poblar. En otros encuentros previos ya ha surgido toda esta cuestión sobre las tradiciones y las instituciones, que pesa más. Y hay un tema también que me resulta muy interesante, que usted trata en su obra, y que está de alguna manera relacionado, que es toda esta cuestión de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, y que de alguna manera cada uno de ellos parecería, y esta es la pregunta, de alguna manera sí, esta visión, digamos, antigua de la libertad, más relacionada con la virtud cívica y con la participación activa por parte de los ciudadanos, y por otro lado la visión moderna, más de los individuos como habitantes que como ciudadanos, digamos, esta cuestión de la libertad como en sentido más negativo, sí se podría afirmar que Alberti está más cercana a esta visión de la libertad de los modernos y Sarmiento a la libertad de los antiguos. Desde luego, usted tiene absoluta razón vos tenés absoluta razón con lo que decís de Alberti. Alberti evidentemente es un hombre profundamente inclinado a la libertad de los modernos, con una diferencia con respecto a Constant. Porque Benjamin Constant en la libertad de los modernos no excluye el ejercicio de la libertad política. Alberti, si uno se refiere sobre todo a determinados textos como el sistema económico rentístico, aún en la omnipotencia del Estado, y desde luego en uno de sus últimos textos, La peregrinación de luz del día, que es un texto altamente pesimista sobre el destino de la libertad en América y en aquella Argentina incipiente, la libertad política
es un elemento que está afuera del gran discurso alberdiano. El gran discurso alberdiano es un discurso que apunta a favor de las libertades civiles y a favor de una visión evolutiva de la libertad civil que con el tiempo permitiría madurar y permitiría tener un ejercicio más responsable de la libertad política. Claro, ¿cuál era el problema? Y ese es un problema también que tiene que enfrentar Sarmiento y que responde de una manera Sarmiento durísima cuando ejerce la presidencia, ¿no? Que es que la gran ruptura de Mayo, esta es una teoría espléndida de Alberdi, ¿no? Cuando se fractura el imperio, y el imperio da lugar a una dispersión espacial del poder muy pronunciada, va a generar a partir de 1820 el nacimiento hasta de repúblicas provinciales que tratan de ejercer su poder de la mejor manera. Bueno, eso lo que provoca es un avance de la participación popular sin reglas muy, muy, muy pronunciado. Y eso a Alberdi le produce, digamos, una actitud, yo diría, de temor, de miedo, ¿no? También le produce a Sarmiento, pero Sarmiento responde con los dos instrumentos que provee la Constitución de 1853-1860, que es el estado de sitio y la intervención federal. Pero claro, ahí hay un problema muy interesante, ¿no? Que es la participación sin reglas y la participación que lleva a una suerte de desplazamiento, de alternancia en el ejercicio del poder por medio de la violencia. Eso para Alberdi es el peor de los mensajes y realmente lo que él sueña es con una sociedad replegada sobre sí misma en el ejercicio pleno de las libertades civiles, que no solo son libertades económicas, obviamente, ¿no? Y que eso evidentemente nos lleve a una evolución benéfica. Lo evolutivo es una apuesta, sigue siendo una apuesta en Hispanoamérica, lo evolutivo. En el Sarmiento de los últimos años, el Sarmiento que descubre a Spencer, por ejemplo, que descubre a Darwin, ese aspecto sí se ve claramente. Pero claro, en Sarmiento hay otro elemento que tiene mucho que ver con la libertad de los antiguos, como decís, que es el siguiente, ¿no? Bueno, ante esta situación, ante esta circunstancia que genera guerra y despotismo, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para crear la virtud del ciudadano? El camino para crear la virtud del ciudadano, obviamente, es la educación masiva, gratuita y obligatoria. Que Alberdi no la ve tan clara como Sarmiento. Para Alberdi la educación es algo que responde mucho más a la espontaneidad de las costumbres, como diría Montesquieu. Mientras que para Sarmiento, sobre todo por su experiencia en los Estados Unidos, la educación es obra del imperativo estatal. Y de una recaudación de impuestos necesaria para tal fin. Justamente yo tenía anotado un párrafo de la preocupación de Sarmiento por el abandono del rol activo del ciudadano, que usted recoge en su obra, que dice algo así como: ¿qué cultura ciudadana tendría la virtud suficiente para legitimar este régimen montado sobre los derechos individuales, el régimen representativo, la soberanía del pueblo, cuando la tentación de refugiarse en la vida privada acechaba al habitante, tanto como la manipulación fraudulenta de las instituciones invitaba a los gobernantes a perpetuarse en el poder? Esto me resultó súper interesante por su, de alguna manera, enfrentamiento con la visión del ciudadano como habitante, digamos, más claro, ahí hay un problema interesantísimo, ¿no? Que evidentemente Sarmiento tiene la visión del ciudadano como habitante, pero cuando le tocó ejercer el poder, Sarmiento manipuló electoralmente como todos. La sucesión de Sarmiento a Avellaneda es una sucesión clásica de gobiernos electores, clásica. De modo tal que aquí hay tres elementos importantes, ¿no? Está el elemento del habitante replegado sobre sí mismo, está el sueño utópico de Sarmiento de crear un ciudadano a través de la educación, sueño utópico que se va a reproducir en tiempos del centenario con Roque Sáenz Peña de crear el ciudadano a través del voto obligatorio. Pero además, que no está en la tradición republicana, pero lo añado, hay otro elemento que es muy importante, ¿no? Que es el elemento de que realmente son sociedades altamente participativas.
son sociedades movilizadas del momento de la independencia. Y de ahí viene todo el rol paradójico que tiene la Constitución, ¿verdad? Porque la Constitución, por un lado, como diría Hannah Arendt, es la Constitución de la libertad. También es el mismo concepto que emplea Hayek, que es curioso, sí, porque es diferente, sí, pero ambos emplean el mismo concepto, ¿no? Dice Hannah Arendt una cosa muy, muy linda hablando de las revoluciones, ¿no? Que la revolución es liberación, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, las revoluciones del siglo XIX y del siglo XVIII culminan o pretenden culminar haciendo una constitución de la libertad. Bueno, este es el sueño de la Constitución de la Libertad, pero la visión que tienen Alberdi y Sarmiento, muy anclada en su experiencia chilena, sobre todo, es que es una visión muy jovechiana, en el sentido de que no solo es la Constitución de las libertades, sino también es la Constitución del orden. Y por ser la Constitución del orden, eso supone un monopolio de la violencia legítima en manos del Estado. Sí, que hay también un tema que usted toca que tiene que ver con esto, que es el rol como central de la división de poderes, que yo había notado respecto de, cuando hace referencia a las instituciones del gobierno republicano, que la división de poderes no solo, de alguna manera, permitía representar distintas fuerzas sociales o incluso sintetizar distintas formas de gobierno en una sola, sino lo que a mí más me llamó la atención por esta disputa entre virtud, instituciones y demás, era que podía estar permitiendo conjugar las distintas pasiones de los individuos, esto es, las virtudes y los intereses. O sea, cómo el diseño institucional, por decirlo con términos actuales, podía llegar a permitir conjugar estos dos aspectos del individuo, ¿no? Bueno, acá hay una idea muy interesante que si la debemos al siglo XVIII, ¿no? Y si lo debemos a las grandes tradiciones de la Ilustración. La Ilustración es un árbol con muchas ramas. Es un error concebir la Ilustración como un fenómeno homogéneo, ¿no? Una cosa es la Ilustración alemana, otra cosa es la Ilustración escocesa, otra cosa es la Ilustración francesa. Bueno, pero ahí es, claro, la idea de la Ilustración, evidentemente hay una idea ahí muy interesante, que es cómo hacer, que es el gran desafío de Montesquieu, ¿no? Cómo hacer que la virtud, que una definición antigua de la República debía residir en el corazón del ciudadano, concepto que adopta Rousseau y lo transforma en la voluntad general. ¿Cómo trasladar esa virtud del corazón del ciudadano, que decía Montesquieu, se puede corromper, a un diseño institucional bien hecho? Como decía Montesquieu en francés, par la disposición des choses, por la disposición de las cosas. Entonces, lo que tiene virtud no es tanto un ciudadano que puede corromperse, sino que lo que tiene virtud son las buenas instituciones, es el buen diseño institucional, en otros términos, una buena constitución. Y esta idea llega muy, muy fuerte a los Estados Unidos, con los debates constituyentes tan importantes que van en 12 años, digamos, del 76, 11, 12 años, hasta que Madison saca las primeras enmiendas, ¿no? Del 76 al 89, digamos, y llegan de algún modo hasta Río de la Plata y a Hispanoamérica, ¿no? La idea de que la virtud está en las instituciones, cómo conservarlas, cómo perfeccionarlas, y evidentemente hay una apuesta, nuevamente, que conoces también, hay una apuesta evolutiva. Y justamente, bueno, tenía ya hasta pensada la pregunta sobre la Constitución, ¿no? Usted recoge todos los debates entre Alberdi y Sarmiento, y todo el intercambio de escritos que se dio en 1852, y bueno, todas las discusiones. También recoge la influencia, bueno, quizás recoge muchas influencias, pero en particular a mí me resultaba interesante preguntarle sobre la influencia de Adam Smith en Alberdi, y le pediría que si nos puede contar, en algunas palabras, cuál era el proyecto constitucional de Alberdi y cuáles serían las discusiones o las objeciones de Sarmiento o las diferencias de Sarmiento con ese proyecto. Bueno, el proyecto constitucional de Alberdi es muy claro, ¿no? Es el proyecto constitucional de 1853.
Y acá viene una paradoja que se debe a los compromisos políticos que adopta cada uno. Evidentemente, la Constitución de 1853, que defiende a Alberti, es una constitución mucho más centralizadora, más unitaria, que la reforma de 1860 que va a realizar Sarmiento desde Buenos Aires, porque Sarmiento participa activamente en la convención constituyente de 1860, la previa, ¿no? Lo que se hace en Buenos Aires. Ya que recordamos Ezequiel Gallo, hay un excelente artículo de Ezequiel con una colaboradora cuyo nombre ahora se me escapa sobre esa reforma. Pero bueno, la idea de Alberti, por consiguiente, es una constitución altamente centralizadora, muy jovechiana en el sentido de tener todos los instrumentos del orden, y dejando un ámbito inmenso al desarrollo de la sociedad civil. Un autor ha dicho que el liberalismo es el arte de la separación. Pero no solo de la separación de poderes dentro de una constitución, sino de la separación entre lo que es el ámbito de lo político y lo que es el ámbito de lo civil. Bueno, el ámbito de lo político de Alberti es muy reducido, el ámbito civil es muy amplio. Es muy amplio. Y nuevamente aquí está la apuesta evolutiva, ¿no? La Constitución de 1853 que defiende Alberti es un punto de partida, por eso Tocqueville, por eso él, lo mismo que Sarmiento hace copiando a Tocqueville en el Facundo, copia a Alberti en las bases y puntos de partida. Es un punto de partida, es un punto de partida. En Sarmiento, en cambio, la Constitución tiene una elaboración, yo creo, más precisa, no tanto en la Constitución, que la defiende la reforma del 60, pero enérgicamente porque ve realmente un calco en el 60 de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Pero yo diría que hay un complemento en Sarmiento de esa Constitución que serían las leyes fundamentales en materia educativa, pero no solo en materia educativa, las leyes fundamentales en materia agraria. Es decir, hay un ideal sarmientino que hunde sus raíces en la historia, porque viene de Tácito, ¿no? Y llega hasta Jefferson, que es la figura del agricultor autosuficiente. Sí, justo Roy ahora en un encuentro de esta semana hablaba de los farmers de la guerra. Es el agricultor autosuficiente. Sarmiento abominaba de la ganadería, porque consideraba que la ganadería del latifundio era el sistema económico-social que había legitimado a Rosas. Y la idea de imaginar la Pampa tiene un texto muy bonito en los viajes, ¿no? Imaginar la Pampa como la Toscana. Quien ha tenido la dicha y el privilegio de recorrer la Toscana, bueno, es un vergel de pequeñas propiedades autosuficientes que ahora no tanto, ya no, que producen. Y esa era la idea jeffersoniana también, ¿verdad? Es decir, el habitante transformado en ciudadano que no dependía de nadie sino de sí mismo. Y había una división interesante. Por un lado estaba el trabajo, por otro lado estaba la ciudadanía, pero ambos convergían en un mismo ideal, ¿no? El tema para Alberti no es tan preciso, aunque no lo hubiera rechazado Alberti, pero Alberti lo que veía era una suerte de abrir las compuertas de un mundo cerrado a un desarrollo que no tiene límites. Este es un tema muy interesante, porque el 18 y el 19 parten del supuesto, esto lo he discutido mucho yo, de que la naturaleza es ilimitada. Me refiero no a la human nature, no me refiero a la naturaleza humana, sino a la naturaleza física. La naturaleza es ilimitada, cosa que ahora nos planteamos en el siglo XXI con gravísimos interrogantes. Entonces esa idea de Alberti, abran las compuertas y jueguen la apuesta a favor del mundo pacífico del comercio. Por eso el crimen de la guerra, pese a que cita autores mucho más contemporáneos, es un texto muy montesquiano, ¿no? En el sentido de que el comercio es el creador de las buenas costumbres y de una civilización adecuada a la dignidad humana. Sí, justo estaba pensando, porque yo la pregunta que tenía preparada ya de alguna manera la contestó, porque tenía que ver con
cuál era la influencia real de la Constitución y de la cultura norteamericana en ambos autores, pero de alguna manera ya nos estuvo contestando. Sí, bueno, ahí no hay ninguna duda de que hay tres grandes revoluciones en el telón de fondo de la revolución hispanoamericana. Y esas tres grandes revoluciones van a aportar además a los pensadores y sobre todo a los hombres públicos, a los hombres políticos, estereotipos. Una, sin lugar a dudas, es la Revolución Francesa, donde todo se define. La Revolución Francesa es un parteaguas, ¿no? Un parteaguas porque provoca una definición. La otra, que creo que tiene una influencia enorme, es la segunda ilustración, como la llamo yo, de lo que será la Argentina, ¿no? La ilustración de Alberti, Sarmiento, de Mitre, de Vicente Fidel López, etcétera, etcétera, es la Constitución de los Estados Unidos norteamericanos. En total, que no hay ninguna duda que la influencia en el constitucionalismo hispanoamericano de la Constitución norteamericana es mucho mayor que la influencia de la Constitución de Cádiz u otras constituciones monárquicas, aun cuando Cádiz tiene influencia en la primera década de la independencia nuestra. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Y entonces habría que interrogarse si esas influencias no coinciden con una tercera tradición, que es interesante observarla, no solo en Alberti Maduro, sino en autores como Vicente Fidel López. Yo ahora estoy preparando una edición muy aumentada de La libertad política y su historia, un estudio comparado entre Mitre y Vicente Fidel López, amén de proseguir estudios sobre Tocqueville, sobre Sarmiento, etc. Bueno, ¿cuál es esa revolución? Esa revolución hay que volver un siglo atrás de la Revolución Francesa. Esa es la gloriosa revolución inglesa, ¿no? Y bueno, en Alberti hay mucho de eso, porque claro, ¿qué es lo que produce en la historiografía, sobre todo? En Macaulay, en tantos autores que crean la tradición Whig de la historia, como se lo llama. Bueno, la idea de que a partir de esa revolución que se da en el contexto de una monarquía, es posible una evolución paulatina de perfeccionamiento civilizatorio. Gracias a esa evolución paulatina, un siglo después habrá de desarrollarse, por ejemplo, lo digo nuevamente, la Ilustración escocesa. Pero no solo la Ilustración escocesa, porque después de la Ilustración escocesa, pues tendremos toda la tradición historiográfica, cuyo ejemplo más acabado es Macaulay, pero no es el único. Entonces ahí también hay una cosa muy interesante, porque el Alberti Maduro, todos ellos están muy, muy atentos, no Sarmiento, pero Alberti, Vicente Fidel López, están muy, muy atentos a la evolución benéfica de las libertades británicas, ¿no? La evolución benéfica de Inglaterra, en el sentido de que, bueno, es posible la parte republicana dentro de un régimen monárquico que perfecciona la libertad. Sarmiento, en cambio, desde el comienzo de su viaje iniciático a los Estados Unidos, allá a fines de la década del 40 hasta su muerte, permanecería con una fidelidad absoluta a favor de la matriz norteamericana, ¿no? Ahí está el destino y ahí se consumaría la civilización. Una mirada, si se quisiera decir en términos heideggerianos, más constructivista en este debate. Yo diría que sí, sobre todo él queda muy, muy, muy impactado. Bueno, los dos, ¿no? Bueno, Verdi también repudian la esclavitud. Sarmiento además la descubre no en Estados Unidos, sino ya en su viaje, cuando ve la sociedad imperial de Río de Janeiro. Claro. Pero cuidado, no repudian en cambio para nada la política de exterminio indígena que se da en toda América, ¿no? Eso es inevitable. Inevitable, digo, y altamente preocupante. Altamente preocupante. Pero sí, es constructivista, pero habría que preguntarse. No creo que Hayek estaría de acuerdo en decir que la praxis de la democracia directa
en las comunidades de Nueva Inglaterra fuese una praxis constructivista. No lo pensaba tanto en ese, y tampoco lo pensaba en términos constitucionales, porque Hayek seguramente estaría de acuerdo en el establecimiento de una constitución del estilo de la 1853-60, no, más que nada en lo que usted comentó antes, quizás en el afán civilizatorio a través de la educación, o las políticas públicas, por decirlo así, más activas en la construcción de esa república. No hay duda, porque ahí se inspira muchísimo Sarmiento, y basta leer los textos de él dedicados a la educación común, en las leyes del Estado de Nueva York, por ejemplo, que son leyes muy, muy claras a favor de la acción de los poderes públicos en el desarrollo de la educación. La educación es pública. Sí. No, igualmente, ahora me estoy autorretractando, yo no pensando en el Hayek de Constitution of Liberty, quizás también estaría de acuerdo con eso, pero digo, en principio los veía como dos personajes que quizás uno, Alberdi, apostaba, como usted dice, mucho más a la evolución y el otro más a la construcción. Claramente, Alberdi, hay una expresión francesa que la adopta, ¿no? Es la educación de ellos, la educación de las cosas, se lo dice con toda claridad. Traigan retazos de las civilizaciones más avanzadas de Europa, y ellos son los que van a educar. Esto no viene de la tradición escocesa, esto viene de una tradición que impacta muchísimo en el joven Alberdi, que es la tradición sansimoniana, por Saint-Simon. Es decir, que un ferrocarril educa. Claro, sí. Un ferrocarril educa. Y hay un texto famoso que yo creo que ya lo exhumé en tiempos en que escribí El orden conservador, fíjese la antigüedad, el orden conservador, si mal no me acuerdo, del año 77, ¿no? Bueno, y ahí dice claramente que los caminos de fierro, o los vapores que surjan, los mares y los ríos, son como los conventos y las catedrales de la Edad Media, integran sociedades, ¿no? Entonces, todos esos elementos físicos, junto con la inmigración europea, es la que nos va a traer una educación mucho más sólida, porque va a estar enraizada en las costumbres. Entonces aquí nuevamente volvemos al gran tema de Montesquieu, ¿no? O el tema que retoma después Ortega, ¿no? Ideas y creencias. Bueno, ahora yo tenía otra pregunta que estaba más relacionada de nuevo con los personajes. Usted, sobre el principio de su obra, en el capítulo 1, digamos, habla me resultó muy interesante la mirada que usted dice que Montesquieu tenía sobre la función del legislador. Entonces, dice que propone a la ley como una proeza de la adaptación, me encantó esta frase, y un encuentro entre la razón universal y la historia, entre lo necesario y lo contingente. Y la pregunta sería, ¿cómo concibe usted el rol de Alberdi y Sarmiento en la historia política y jurídica argentina desde esa perspectiva, ¿no? O sea, ambos lograron cada uno de ellos ese encuentro entre la teoría y la práctica, o entre los principios y el contexto. Bueno, el problema de ellos es muy sencillo y terriblemente difícil de llevar a la práctica. Es el de crear costumbres propicias para legitimar una constitución. Con lo cual se invierte el argumento de América del Norte. No el argumento de América del Norte tal cual lo estudiaríamos ahora, tal cual se lo veía, insisto, en el siglo XIX. ¿Cuál es el argumento de América del Norte? Es un argumento típicamente Tory, típicamente conservador a la Burke, ¿no? Son las tradiciones, las costumbres instaladas las que permiten que haya una buena constitución. Entonces aquí dicen ellos, aquí no tenemos ni costumbres, ni tradiciones, pero estamos condenados, como dice Alberdi, ¿no? Sobre todo a la necesidad republicana. El propio fenómeno revolucionario es lo que nos impone la República. Nos hemos quedado huérfanos de la legitimidad monárquica y en ese vacío tenemos que crear algo. Entonces, ¿cómo crear costumbres propicias? Y aquí viene, claro, el gran debate sobre la educación a través de la acción pública o la inmigración a través de una política, sí, porque es un designio, hay un designio ahí en el sentido de Ferguson, ¿eh? Hay un designio, pero es un designio para crear, digamos, un ámbito de libertad espontánea. Estaba pensando en Ferguson. Sí, no estaba pensando justamente. Sí, la diferencia de Ferguson entre design y human action, ¿no? Sí, el designio por un lado y
acción humana espontánea. Perfecto. Bueno, ahí hay otro tema que a mí me resultó muy interesante que usted trata sobre la noción de autoridad en ambos autores, ¿no? Por un lado, Alberdi, esto estaba sobre el final de su biografía de Sarmiento, que recoge varios textos, hay uno de Alberdi donde critica a Sarmiento en relación con el establecimiento de la autoridad. Y dice Alberdi que la autoridad, cuando es sacada de un centro para fundarla en otra parte, pasa mucho tiempo antes de echar raíces. Esta cuestión que evolutiva, ¿no? Exactamente. Que usted conoce también. Y mientras que Sarmiento había dicho ya en el Facundo, bueno, la autoridad se funda en el asentimiento indeliberado que una nación da un hecho permanente. Donde hay deliberación y voluntad, no hay autoridad. Esta frase es tremenda. Tremenda. Bueno, porque también está el tema del presidencialismo fuerte en Alberdi, en Sarmiento, por eso, en eso coinciden, digo, ¿cuál es el problema de la autoridad? Porque justamente el problema de la legitimidad de la Constitución y de la construcción de la República está en que no teníamos las tradiciones o el ubris necesario, bueno, pero ¿cómo podemos entonces hacer de ese un gobierno estable o sostenible? Bueno, aquí viene un problema interesantísimo, porque ahí hay una coincidencia entre los dos. Sí. Los dos apuestan a favor de una autoridad fuerte, con una diferencia. Alberdi, como buen teórico, lo hace desde el punto de vista teórico, y Alberdi y Sarmiento, que se opone a la hipótesis teórica de Alberdi, va a desarrollar el presidencialismo fuerte a través de su acción. A través de su acción. Y aquí es muy claro, ¿no? Aquí es muy claro porque, bueno, Alberdi prácticamente no tiene responsabilidades públicas, ¿no? Pero sí Sarmiento, ¿no? El gran problema aquí es que ejercen la coacción. Y Sarmiento es durísimo ejerciendo la coacción. Hay que ver lo que significa la represión al levantamiento de Mitre en 1874 de su gran colega, su gran amigo, desde los tiempos del exilio chileno, además de haber participado activamente en el partido de Mitre en la provincia de Buenos Aires. La coacción, ¿no? Es decir, fíjense ustedes qué interesante que después de Pavón, que Pavón destituye un gobierno, la batalla de Pavón, hasta que llega la reforma política del centenario, hay muchos levantamientos, todos fracasan, en aras del robustecimiento de la autoridad presidencial. Pero claro, fracasan a través de un ejercicio de la coacción muy duro, muy severo, muy severo. Y eso es un tema que impregna enormemente tanto el pensamiento de Alberdi como la acción de Sarmiento. Diría que no hay una solución feliz. No hay una solución feliz porque nuevamente está aquí el choque entre costumbres e instituciones y los procesos de legitimación. Sin embargo, en determinadas áreas urbanas de la Argentina puede decirse que se logró en parte ese proyecto porque fueron sociedades relativamente pacíficas, pese a que hubo levantamientos urbanos muy severos, sobre todo en tiempos del centenario y las revoluciones previas de la década del 90, y ni hablar lo que fue la guerra, porque es una guerra, ¿no? La guerra civil y la federalización de Buenos Aires en 1880. Entonces aquí sí estamos en el siglo XXI enfrentando nuevamente las incógnitas de Alberdi y de Sarmiento en torno a la autoridad, la autoridad. Sí, es un gran problema que incluso en el año 94, cuando se hizo la Constitución, la reforma constitucional, se hablaba de, bueno, sacarle poder al presidente, las figuras del semipresidencialismo, bueno, hasta el día de hoy se sigue discutiendo hasta el día de hoy, en el diseño constitucional. Sin duda. Pero ellos apuesten a favor de, ya le insisto, uno desde el punto de vista teórico y otro desde el punto de vista práctico, a favor de una fuerte autoridad presidencial. Y bueno, y esta ya sería la última pregunta así de las que tenía pensadas, que es, bueno,
usted lo estaba justamente diciendo, pero el problema de la legitimidad del poder y de la consolidación del mismo, ¿no? También hace referencia en muchos párrafos acerca de el individuo y el gobierno de sí mismo, ¿no? Esta cuestión que está en Alberdi, que, digamos, la pregunta más que nada sería, ¿usted considera que la organización política que Alberdi y Sarmiento, cada uno a su manera, ¿no?, propusieron, pudo gozar de legitimidad y pudo ese proyecto político fundirse con la cultura de los habitantes y luego con la de los inmigrantes y prosperar? Y por último, ¿cuál considera que es la herencia de este proyecto en la Argentina actual y cuál es su pronóstico? Son varias preguntas. Sí, son, ¿no?, como 4. Son varias. Bueno, vamos a ver, la primera es que, como todo proceso histórico, y ya que usted está tan cerca de una visión evolutiva de la sociedad y la política, todo proyecto histórico se realiza parcialmente. No. Hay utopías monstruosas que terminan en lo que terminan. Por ejemplo, la utopía comunista termina en uno de los despotismos más atroces que ha conocido el mundo, que es el despotismo de Stalin, ¿verdad? Siempre los proyectos políticos tienen una realización histórica muy incompleta. No hay ninguna duda que en el centenario se procuró hacer una síntesis entre ese gran proceso migratorio y ascender por fin a un ejercicio de la libertad política masculino, diríamos ahora, pero ejercicio de la libertad política al fin. Es muy corto, está frustrado, pero yo creo que hay un corte, y voy a su última pregunta, muy profundo, ¿no? Que es el corte de 1930, ¿no? Yo creo que la gran lección que nos depara como yo la llamo, la vieja república, ¿no?, es que, pese a todo, mantiene vigente esas instituciones tan acosadas durante 70 años. Y ese es un hallazgo notable en Hispanoamérica, y un hallazgo que, por otro lado, permite una comparación y permite medir en alguna medida el gran éxito económico-social que tuvo la Argentina durante todas esas décadas. Mi pronóstico para el futuro es que en este siglo XXI no somos herederos del siglo XIX solamente. Y aquí viene el gran problema. Somos herederos del siglo XX. Y fundamentalmente el siglo XX es aquel siglo, lo sostengo yo desde hace tiempo y ahora lo han dicho con una visión muy renovada, historiadoras como Hilda Sábato y Marcela Ternavasio, ¿no? La vamos a tener a Marcela. Me alegra muchísimo que venga Marcela. Sobre todo pregúntenle sobre el último libro, que es excelente. Aquí hay un problema tremendo, que es la disociación entre la nación y la Constitución. El siglo XIX, el gran proyecto del siglo XIX es que había que construir una nación, pero esa nación estaba indisolublemente unida a un proyecto constitucional. Y en el siglo XX se separan radicalmente los dos caminos, y la nación se transforma en una envoltura capaz de alojar toda clase de autoritarismos y despotismos. Creo que aquí sí hay un pronóstico muy serio, porque lo que nosotros tenemos que levantar realmente en este siglo XXI, fundamentalmente es la herencia del siglo XX. Pero creo que hay un cierto depósito de sabiduría que queda pendiente una vez que hemos revisado ciertos temas del siglo XIX, que pueden ayudar a una visión histórica más madura y más conciliadora. El pasado no tiene que ser un terreno de guerra, sino que tiene que ser un terreno de reflexión. Muchísimas gracias, doctor. Teníamos unas preguntas del público, perdón que justo se me... Muchas gracias. Bueno, había un par de preguntas sobre Sarmiento. Por una parte, preguntaban si Sarmiento reconocía solo la civilización como la cultura europea. Yo le haría la misma pregunta para Alberdi también, si él reconocía solo... Y luego sobre su proyecto de educación superior, ¿qué se cumplió de lo que le esperaba? Bueno, esto es muy interesante. Primero, Sarmiento no tenía ninguna simpatía por la civilización europea.
Eso está muy claro en los viajes. Cuando él pisa la tierra europea, desembarca en Francia. Lo que ve es una sociedad altamente polarizada entre un sector de altos ingresos y una marejada de pobreza muy difícil. No. La imagen de una sociedad progresiva, ascendente y con proyecto igualitario son para Sarmiento los Estados Unidos claramente. Alberdi, en cambio, yo creo que ve, aun cuando estuvo en Francia, fundamentalmente todos esos años de sus largos años de estudio europeo, yo creo que ve en Inglaterra un camino de evolución muy interesante. Nuevamente aquí tenemos toda la tradición que señalé hace un rato de los que ven la antigua revolución de 1688 como un punto de partida evolutivo interesante. Pero es así. Yo diría que y eso lo mantiene hasta el fin de su vida, Sarmiento. No, el modelo son los Estados Unidos, porque claro, veo una extraordinaria, como la vio Tocqueville, ¿no? Una extraordinaria sociedad en ascenso, lo que José Luis Romero y después Francisco también llamaron la aventura del ascenso, ¿no? La aventura del ascenso y la movilidad horizontal, ¿no? Como, bueno, estaba toda la conquista del oeste en tiempos en que Sarmiento va a los Estados Unidos, pero por otro lado unos Estados Unidos que también aplican la facción, ¿no? Porque Sarmiento es un entusiasta defensor de Lincoln en la guerra civil, ¿no? Y bueno, ahí en la guerra civil no es una cuestión de buenos modales, es una cuestión de coacción, totalmente, y eso Sarmiento lo describe con mucho entusiasmo cuando en su segunda visita a los Estados Unidos, ya como ministro plenipotenciario, ve el desfile de las tropas de Grant y de Sherman, no sé si en Nueva York o en Washington, y queda realmente entusiasmado, ¿no? Embriagado. ¿Y qué piensa con respecto al proyecto educativo? Bueno, el proyecto educativo de Sarmiento no es un proyecto específicamente universitario, ¿no? El proyecto, en el mundo de la segunda ilustración, yo diría que una de las figuras muy importantes a rescatar en el proyecto universitario es Juan María Gutiérrez. Gutiérrez es una figura excepcional, el gran amigo de Alberdi, y es el redactor de la Constitución de 1853. Después arregla, porque los pactos se suceden y son muy positivos, pacta con Mitre y asume la conducción del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? El proyecto sarmientino fundamentalmente es un proyecto que está instalado en la base de la sociedad. La idea de Sarmiento es la educación común, ese es el texto, uno de sus textos, ¿verdad? Y la educación común es una gran enseñanza universitaria en los primeros 6 grados o 7 grados de enseñanza. Con todos los recaudos y todo. Entonces se pueden armar una serie de estereotipos, ¿no? Sarmiento es la educación primaria, Mitre es la educación secundaria, porque Mitre es el que comienza a desarrollar los colegios secundarios, pero claro, en la educación secundaria es muy importante en Sarmiento las escuelas normales. Y ahí sí tienen un tema muy del siglo XXI. Las escuelas normales son el gran canal de ascenso de la mujer. El gran canal de acceso de la mujer. No se olvide que no importa maestros norteamericanos, importa maestras norteamericanas. Y sí. Y luego, bueno, el desarrollo universitario que viene después. Yo creo que la ley Avellaneda es muy importante en ese sentido, y ya llegando a tiempos del centenario y de la segunda presidencia de Roca, bueno, el papel no solo de Gutiérrez, sino de Joaquín B. González en la creación de la Universidad de La Plata y demás. Pero lo de Sarmiento fundamentalmente es la educación básica, pero para tener educación básica hay que tener maestros. Y para eso las escuelas normales, que son verdaderos palacios. Es un placer todavía hoy, un placer histórico ver lo que fue la Escuela Normal de Paraná, por ejemplo. Sí, interesantísimo. Y aparte, cuántas
generaciones se formaron en esas escuelas normales hasta admirables, con las diferentes capas de formación, ¿no? Claro. La formación espiritualista al principio, después toda la gran revolución positivista. Claro. Bueno, todo eso eso culmina, digamos, en la década del 30, 40 del siglo XX, ¿no? Donde Argentina realmente logra un nivel de alfabetización altísimo, y hay otra dimensión en Sarmiento, que no es específicamente universitaria, pero que es muy importante. Sarmiento es uno de los fundadores de la tradición científica argentina. Y ahí que no hay ninguna duda que la culminación del proyecto Sarmientino es notable, ¿no? Porque yo diría que la culminación del proyecto Sarmientino son nuestros premios Nobel. Ahí está la gran tradición científica. Bueno, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con eso, que es, hace unos años tuve la posibilidad de leer un informe, creo que era del British Council, acerca de la Argentina, como esos informes, cantidad de población, los datos básicos, como para que un extranjero supiera, y todavía hasta el día de hoy tenemos, no recuerdo el número exacto, pero creo que era un 97% o un 95% de alfabetización en la Argentina. Que no es ni siquiera habitual hoy para muchos países de Latinoamérica. Bueno, ese podríamos pensar que es una de las grandes herencias. Yo creo que sí. Sin embargo, pondría esta nota al pie de página que no es responsabilidad de Sarmiento, ¿no? Yo creo que ese nivel de alfabetización fue muy alto en el nivel urbano. Okay. Si uno va a las provincias más atrasadas, el problema se agrava. Por ejemplo, me acuerdo que yo tuve amistad con Gregorio Weinberg, que fue un gran educador argentino del siglo XX, culminó su vida como director de la Biblioteca Nacional con Alfonsín, me acuerdo. Y bueno, Gregorio me contaba que ellos se educaron en el nivel primario en Santiago del Estero. Bueno, en Santiago del Estero estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, en Santiago del Estero no había 6 grados obligatorios. Había una educación primaria muy elemental de 3 grados. Entonces ahí creo que la distinción regional es muy importante. Me imagino un gran impulso educativo en la ciudad de Buenos Aires, me lo imagino a Rosario con mucha fuerza, también a Córdoba, sin lugar a dudas también en Mendoza, pero una vez que entramos en el mundo rural, la Argentina tenía, pese a estar altamente urbanizada, pero tenía una población rural muy abundante, y ahí, bueno, vienen problemas sociológicos interesantísimos que remiten no a la inmigración que viene de ultramar, sino a la inmigración que viene del interior y va a formar las grandes megalópolis, ¿no? El problema que hoy tenemos, que no cesan de hablar del conurbano. Ahí hay que ver la distinción, porque claro, el mundo rural no era el mundo de Sarmiento. Sarmiento imaginaba un mundo rural, ¿cómo la utopía de Sarmiento no consistía? Una pequeña ciudad con varias iglesias de diferentes denominaciones, un periódico, una escuela. No, eso no es así. El mundo rural de las provincias de la Argentina profunda consistía en una provincia con una cabecera, que es una ciudad relativamente importante en esa provincia, y después salpicadas por aldeas y un mundo rural que había excepciones, por supuesto. Entre Ríos, por ejemplo, tenía varias ciudades importantes, pero en general el modelo hispánico era el que persistía. Entonces ahí sí, evidentemente hay que una buena sociología histórica de la educación, creo que tiene que distinguir estos dos planos. Bueno, y había una pregunta, ¿hay más preguntas? ¿Hay muchas más preguntas? Bueno, voy a comentarle una que, a ver, sí, para no retenerlo mucho al doctor. No, tenemos unos minutos más. Bueno. Hay 2 o 3 preguntas que son más de actualidad. Una es, en su libro Poder y Hegemonía, el régimen político después de la crisis, usted desarrolla su tesis sobre el modelo kirchnerista. ¿Cree que este modelo político puede estar entrando en su etapa de decadencia? Y luego había otra que puede estar relacionada, que es de actualidad también, es cómo usted, como historiador y politólogo, ve la reivindicación de Alberdi como en el discurso político actual de los partidos, digamos, liberales hoy en día en los medios de comunicación, que se habla de Alberdi y demás. Bueno, en primer lugar, con el kirchnerismo no le voy a dar
un pronóstico, porque en general no soy un profeta del futuro. Pero lo único que le quiero decir es que lo que tenemos en este momento no es la decadencia y la declinación de un modelo, sino lo que tenemos en este momento es una confrontación muy fuerte, muy polarizada en la Argentina, entre proyectos diferentes, y realmente no sabemos al cabo qué va a predominar, porque tenemos un sistema institucional que no da respiro para montar un mínimo de estabilidad en el gobierno. Esto se debe no solo a que se mantuvo las elecciones parciales, sino que tenemos un sistema de doble vuelta, con paso y demás, que conspira contra la gobernabilidad. Para los que están ganando es muy agradable, pero una vez que gobiernan, después sufren la misma guillotina, como escribí en un artículo reciente en el diario, ¿no? Y la otra pregunta, que era... ¿Cómo ve la reivindicación del nombre de Alberdi en los discursos políticos actuales? Bueno, no solo los discursos actuales, la reivindicación alberdiana atraviesa prácticamente todo este proceso democrático, ¿no? Porque la UCD, por ejemplo, tiene también una matriz muy alberdiana. Ahora me da la impresión que más que liberal, la reivindicación es libertaria. Hay ciertos arrestos de anarcocapitalismo que francamente a mí nunca me han atraído muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí están. Pero yo diría, como historiador, que están muy circunscriptos a ciertas regiones urbanas muy precisas, entre otras la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una vez que uno recorre el país, me da la impresión que esa implantación es mucho menos intensa, ¿no? Prácticamente en algunos lugares inexistente. De modo tal que yo diría que, bueno, está, por supuesto, esta reivindicación libertaria, pero no hay que olvidarse que en la coalición de Cambiemos, o de Juntos, como se llama ahora, hay una presencia liberal muy importante a través de la candidatura de Ricardo López Murphy, ¿no? De modo tal que sí, está presente, pero desde hace unas décadas la familia liberal está muy polarizada, yo diría, entre un liberalismo atento a las condiciones institucionales del Estado y a defender la moneda y demás, y un liberalismo que oscila, digamos, que se maneja o se mueve hacia el terreno libertario, ¿no? Es curioso porque es el mismo fenómeno que se dio en el socialismo entre socialistas y anarquistas. Claro, exacto. Sí. Bueno, justamente había una pregunta sobre, que es más histórica, sobre si se podían rastrear, a ver si aquí la tengo, continuidades del socialismo romántico en la obra intelectual de Sarmiento post-Rosas. Sí, claro, sí. Sí, ellos toman muchísimo, pero claro, el socialismo romántico, muy buena pregunta, pero el socialismo romántico es un socialismo premarxista. Claramente es un socialismo premarxista. Bueno, Sarmiento cita Fourier, claro. Sí, no hay ninguna duda. Ese es un florecimiento muy interesante en la Francia, sobre todo entre las dos revoluciones, ¿no? Entre 1830 y 1848. ¿no? Ahí hay una figura interesantísima en el socialismo romántico, que es la figura de Proudhon, ¿no? Un socialismo federalista, descentralizado, autogestionario y demás. Me da la impresión que esos flujos son muy fuertes en Sarmiento durante su primer periodo, su primera formación, y sobre todo cuando ejerce el periodismo en Santiago de Chile, ¿no? Porque, claro, hay años previos a Facundo, ¿no? Claro. Muy intensos. Luego viene el deslumbramiento de Tocqueville, ¿no? Yo creo que hay una frase de Mitre que lo dice todo, ¿no? Mitre dijo en 1880 que La democracia en América fue el libro de cabecera de nuestra generación. Y es así. Claro, hay dos Tocqueville, ¿no? El Tocqueville de La democracia en América es un Tocqueville muy abierto, digamos, a fenómenos asociativos que en alguna medida pueden rozar con algunas posiciones del socialismo romántico, muy diferente al Tocqueville que escribe los souvenirs de la
revolución del 48 y sobre todo el Tocqueville, que condena enérgicamente la democracia no mediatizada por instituciones del bonapartismo en Francia, con lo cual termina, digamos, la revolución republicana del 48. Ese Tocqueville es un Tocqueville muy severo que condena drásticamente al socialismo, ¿no? Eso lo toco en un nuevo trabajo que estoy publicando sobre Tocqueville. De modo tal que sí, yo creo que en ese primer Sarmiento hay roces muy interesantes, pero que me hace la pregunta, no se olvide de que hay una frontera realmente que separa tradiciones dentro del socialismo, que es Marx. Marx condena mucho más al socialismo romántico que a la burguesía, ¿no? Porque la admiración de Marx a la burguesía es muy profunda. La única revolución que realmente Marx describe no es la revolución socialista, sino la revolución de la burguesía. Esa es una paradoja notable que cualquier lector atento de la prosa brillante del Manifiesto Comunista se da cuenta. Muy bien, sí, lo que me resulta muy interesante, primero, estar atento a su obra sobre Tocqueville, que me... Es un artículo un capítulo de la primera edición de La Libertad Política y su Historia del año 91, tiene 30 años, que lo he aumentado mucho aprovechando recientes trabajos y demás, ¿no? Ese Tocqueville de la madurez es un Tocqueville muy, muy severo frente al socialismo y muy severo sobre todo frente a un sufragio universal sin reglas mediadoras y sin instituciones que lo morigen. Eso es el bonapartismo. Y curiosamente, la generación del 37, a través de Echeverría, no habiendo leído ese texto de Tocqueville, que llega mucho más tarde, coinciden, porque lo que ven en Rosas es eso, la pura expresión del sufragio universal sin ningún tipo de instituciones mediadoras y de costumbres favorables. Claro, tampoco las cosas. Claro. Bueno, excelente. Bueno, ¿qué más que agradecerle, doctor? Realmente ha sido un placer. No, el placer ha sido mío, le digo más. Llámenme. Bueno. Llámenme porque con muchísimo gusto, si tienen algún otro tema para desarrollar, encantado. Perfecto. La vida. Perfecto. Traigan mejor los más datos para... pero con muchísimo gusto, no se olviden, no tienen más que llamarnos, llamarme, fijamos un día y seguimos conversando. Bueno, muchísimas gracias. Le cuento que estamos con gente de todas partes del país, que realmente dejan, bueno, les agradecemos a todos su presencia, las preguntas también muy interesantes. Si quieren abrimos para que el doctor vea no sé si se podrá ver, Nico, las caritas. A ver, ahí están todos los asistentes que algunos. Están pendientes. Bueno, hay algunos que tienen más de 80 personas. ¿No? Sí. Bueno, los saludo a todos. Les agradecemos a todos. Adiós, chicas. Sigan estudiando, como decía Sarmiento. Estudien. Y bueno, le agradecemos nuevamente, doctor. Realmente ha sido un gran placer. Y bueno, los esperamos. La semana que viene tenemos un nuevo encuentro con Álvaro Pérpere. Él va a trabajar y va a contarnos un poco primero el tema del lujo, cómo se interpreta el lujo en el pensamiento del siglo XIX y la influencia de autores como Hume, Adam Smith y de alguna manera los debates del siglo XIX en Argentina. Bueno, los esperamos, estén atentos que les van a llegar los links y por supuesto está abierta la inscripción para todos los que todavía no lo han hecho. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias, les agradezco muchísimo. Gracias a ustedes.